Yo lo que espero cuando tú me mires a mí, lo único que veas es a Él. Porque es nuestra finalidad, reflejar a Cristo. Que cuando la gente te vea en la calle, que tu familia vea tu transformación, diga, estoy viendo a Cristo en ti. No hay mayor piropo que ese. No hay mayor complemento que ese, que te diga alguien, veo a Cristo en ti. ¡Wow! ¿Verdad? Eso sí que tiene que hacernos llorar. Nos gusta cuando la gente dice, oye, me gusta esa ropa nueva que llevas, qué guapa estás pelada, así o peinada así, has cambiado el estilo, el tinte. Oye, has perdido peso o has ganado peso, pero para bien me refiero, ¿no? En mi caso. Y eso gusta. Y la gente dice, ay, sí, es que me he puesto a dieta y es que llevo entrenando tiempo en el gimnasio para perder peso. Oye, pues te sientes contento. Pero si alguien te dice, hay algo en ti que ha cambiado. Cuando un hijo te dice, papá, ya no respondes igual. Papá, cuando ves el fútbol ya no gritas igual que antes. Ahora gritas gol, pero no insultas al árbitro. ¿Qué está pasando, papá? Y papá te dice, hay un lugar secreto de intimidad. Iglesia, Cristo viene pronto por su iglesia. Él viene pronto. Y tú puedes decirme, sí, Johnny, pero Pablo también creía que venía pronto. Y no voy a dedicar tiempo a eso ahora, pero viene pronto. Hay muchos indicios de que el tiempo está cercano. Pero para ti, para mí, para aquellos que hemos creído, es buenas noticias. No es noticia de miedo, no es temor porque viene como ladrón en la noche. Dice, pero aquellos que lo esperan, habrá fiesta. Si tú ves una novia triste, dile que no se case. Ahí en el altar, vestida de blanco, ¿verdad? Y está, me tengo que casar con el bruto este, ¿verdad? Porque hay hombres que son diamantes en bruto. Y hay otros que son brutos en diamantes, ¿verdad? Y mujeres también, ¿eh? Pero el Señor quiere hacer de ti ese diamante hermoso y quiere pulir en ti todo aquello. Así que en esa historia, que la podrás encontrar en el primer libro de Samuel, perdón, en el segundo libro de Samuel y también en Crónicas de los Reyes, vemos que el arca del pacto, aquella conocida como el arca de la alianza o el arca del pacto o el arca de Dios, que era ese mueble, porque literalmente era como un mueble, que representaba la presencia de Dios, donde habían ciertos símbolos y no tenemos tiempo para eso hoy tampoco, pero sí que había ese lugar del arca, que es la que básicamente Indiana Jones está buscando todo el tiempo, ¿sí? El arca perdida. Básicamente ese arca, que la palabra nos habla, dice que había sido robada por los filisteos, grandes enemigos del pueblo de Israel. Durante toda la historia y todo el proceso o el procedimiento hacia llegar a Canaán, los filisteos estaban ahí para tratar el corazón del pueblo hebreo. Dice en esa historia, que lo puedes ver en el primer libro de Samuel, capítulo 4, que el arca es robada y es llevada por los filisteos al templo de su Dios, con minúscula. El nombre de su Dios era Dagón. No dragón, pero Dagón, sin la R. Y dice que el arca, y te lo cuento así rápido, la pusieron delante de Dagón, y al día siguiente por la mañana, cuando los filisteos se levantan y abren la puerta del templo para ver a su Dios, dice que el Dios está tumbado de frente, postrado delante del arca. Así que lo vuelven a poner, lo vuelven a levantar, y al día siguiente cuando llegan, nuevamente ha caído y ya no tiene ni cabezas, ni brazos, ni piernas, es un tronco. Y entonces entra temor y dice, ¿qué está pasando aquí? Porque déjame decirte, no hay Dios que pueda ponerse en pie delante de nuestro Dios. No hay ídolo, no hay fortaleza, no hay nada que pueda ponerse en pie delante de nuestro Dios, porque Él es el omnipotente, Él es el Dios todopoderoso. Y dice que le da tanto miedo que se reúnen y dice, ¿qué hacemos con esto? Hay que sacarlo de aquí. Hay que sacarlo porque está destrozando a nuestro Dios. Y dice, vamos a devolvérselo de nuevo a los israelitas. Así que deciden hacerlo, pero además deciden darle una ofrenda para pedirle perdón por robarla. Y bueno, lo puedes leer ahí en Primera de Samuel, ¿verdad? En capítulo 4 en adelante. Y le llevan el arca y le llevan unos barriles llenos de cosas, ¿verdad? De regalos y demás, en plan, perdonadnos por favor porque robamos la presencia de Dios, o robamos el arca, no la queremos con nosotros. ¿No te ha pasado alguna vez cuando compartes del Evangelio con alguien, dice, uy, yo no quiero eso porque si me traes eso, tengo que cambiar? Yo decía hace 2 o 3 semanas cuando predicaba que cuando yo conocí el Evangelio, a la edad de 15 años, de verdad, cuando lo conocí íntimamente como conversión, me fastidió la vida. Me fastidió la vida que tenía en ese momento, porque a mí me gustaba pecar.
y no me sentía mal por hacerlo. Y cuando conozco al Señor, empiezo a verlo en el espejo de la realidad, y entonces ya cuando pecaba me sentía mal. Y era en plan, ahora no puedo pecar, ahora peco y me siento mal. Antes me daba igual, y ahora robaba algo, que también lo hacía, decía, guau, he triunfado. Ahora intenté ir en plan, no es correcto. Me ponía nervioso al entrar en la tienda para robar alguna chuchería, robar algo. Y dice, pero ¿por qué me pongo nervioso si yo era un experto haciendo esto? Yo planificaba robos pequeños. Y ahora temblaba. No te rías, es verdad, lo planificaba. Ya te contaré la historia algún día. Iglesia, cuando el Señor llega a tu vida, trastorna todo aquello que tiene que ser trastornado. Todo aquello que tiene que ser cambiado. Pero todavía ocurre cuando Dios entra en tu vida, tus planes, tus pensamientos, tu forma hasta de entender quién Dios es, cambia. Porque empiezas a verlo cara a cara. Empiezas a entender quién es, pero eso es el lugar secreto, es en la intimidad. En esa historia devuelven el arca y David se pone súper contento y dice, vamos a llevar el arca a Jerusalén, a la ciudad de David. Un poquito egocéntrico David, ¿verdad? David dice, yo soy el rey, pues la ciudad va a ser la ciudad de David. Jerusalén, la ciudad de David. Vamos a poner la estrella, que todavía se mantiene, la estrella de David. Y David planifica todo, tal y como Dios le había ordenado a Moisés, etcétera, etcétera, de cómo portarla, cómo llevarla. Prepara 30.000 hombres, creo que si no me equivoco, hizo la palabra unos 30.000 hombres para llevar el arca, una fiesta increíble. Y cuando están de camino, sacándola de la casa de la persona en la que estaba, que no eran los filisteos ya, la intentan llevar de camino a Jerusalén y elige gente, elige cantores, levitas, músicos, gente que llevara el arca, un montón de cosas. Dice que de camino hacia Jerusalén, los bueyes empiezan como a tropezar por la zona en la que iban. Y el arca, claro, empieza a moverse. El arca, voy a recordarte, era como un mueble, era como si fuera una cómoda, vamos a decir, era en forma rectangular, y comienza a moverse. Y un levita, un hombre que estaba preparado para el sacerdocio, un hombre que estaba preparado para servir a Dios y para honrar la casa de Dios, decide, con buena intención, aguantar, sostener el arca. Porque estaba moviéndose y para que no se cayera pone la mano. Recuerda que el arca representa la presencia de Dios. En aquel tiempo, la presencia de Dios no era lo que tú y yo entendemos hoy en día, que podemos sentirla a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. En aquel tiempo todavía Jesús no había venido. Todavía Jesús no había muerto, ni resucitado, ni había roto el velo del templo que separaba al ser humano de la presencia de Dios. Por eso dice la palabra que solamente hay un Dios y un mediador. Perdón, hay un Dios entre Dios y los hombres, solamente hay un mediador que es Jesucristo, que fue quien rompió el velo y te permitió entrada a ese arca, a esa presencia, para que tú y yo podamos entrar libremente cuando queramos. En el coche, en casa, aquí, en la ducha, donde quiera que estemos, en el campo, podemos entrar en su presencia. Pero en ese momento todavía no estaba ocurriendo eso. Así que solamente un hombre, 2 veces en un día al año, que era el día del Yom Kippur, podía estar dentro del lugar santísimo y ser el sumo sacerdote. Es más, entraba con el tobillo amarrado, porque si hacía algo que estuviera incorrecto dentro de la presencia de Dios, caía fulminado y tenían que sacarlo, porque nadie podía entrar a sacarlo. Y tenía unas campanitas en la vestidura, en el borde de sus vestiduras, para que los que estaban afuera fueran escuchando que iba caminando y se escuchaba ahí un sonido hermoso, ¿verdad? De unas campanitas, como unos cencerros o unas, ¿cómo se llama eso? Unos cascabeles, más o menos, unas campanitas, que como él iba haciendo unas oraciones alrededor del arca del pacto, se escuchaba clink, 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 clink. Ese es como me lo imagino yo, ¿vale? Lo mismo era clon, 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 pero bueno, da igual, sonaba. Entonces ellos estaban atentos y si se detenía, era, ups, habrá muerto. Bueno, pues vemos aquí en la palabra que dice que cuando el arca está a punto de caer, un hombre llamado Uza pone la mano y automáticamente dice que la ira de Dios cae sobre su vida y cae fulminado y muere. Y David, y aquí entro en materia, David dice la palabra que entra en temor. Dice la palabra, lo tenemos aquí en la pantalla, segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Dice, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová? ¿O cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Oramos juntos. Señor, gracias por tu palabra y principalmente, Señor, gracias por tu presencia en este lugar. Tú estás cumpliendo lo que tú has prometido, Señor, que donde nos reunimos en tu nombre, tú estás en medio.
Gracias, Señor, porque hoy tú estás aquí, Señor, con nosotros una vez más. Tu presencia se mueve con libertad. Señor, yo te ruego que en este momento, en este ratito, tú nos hables, Señor, una vez más de quién eres tú y de lo que tú quieres para nosotros. Bendice mi voz, Señor, mi mente, mi boca, y que sea tu palabra la que salga. Y que todo lo que compartamos en este día podamos ponerlo en práctica cuando salgamos por esas puertas. Te damos gracias, Señor, por la gente que está conectada también a través de las redes sociales, escuchando, Señor, tu palabra. Bendícenos y guíanos en tu santo nombre, Jesús. Amén. ¿Tienes tiempo? ¿Sí? Recuerda, si tienes prisa y tienes que marchar, lo siento por ti. Puedes levantarte y marchar de aquí un ratito, ¿sí? No va a sonar ninguna alarma, así que cuando tú quieras, hazlo en orden, por favor. Pero hay algo que el Señor tiene para ti, ¿lo crees? ¿Sí? Vamos a ello. Vemos aquí, punto número 1, y voy a ir rápido. El temor, dice aquí, obstaculiza el mover de Dios. Dice que David tenía una planificación de llevar la presencia de Dios a la casa de Dios, al lugar que había preparado una tienda, un lugar específico para que el arca estuviera. Pero entró temor y obstaculizó todo el plan que David tenía. Y pienso que muchas veces, iglesia, nos ocurre igual. Muchas veces en la vida tenemos un plan y un proyecto espiritual, tenemos el deseo de que Dios trabaje algo en nuestras vidas, de que Él avance en algo con nosotros, pero de repente nos entra temor. Nos preocupa algo. En ese caso, David, ¿por qué tuvo temor? Porque Dios era un Dios firme, era un Dios justo. Y de repente, alguien que no tendría que haber tocado el arca, la tocó y Dios trajo justicia. Él dijo, wow, espérate, ¿cómo es posible? Dice, ¿cómo va a venir a mí el arca de Jehová? Dice la palabra en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 18. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. Primera de Juan 4, 8, antes que dice, Dios es amor. Así que si tomamos esta palabra y dice, en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor. Si Dios es amor, reemplázalo. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. ¿Sí? Si tú temes a Dios, y no me refiero a un temor reverente, me refiero a tenerle miedo a Dios, normalmente es por dos razones. La primera es porque tienes razón suficiente para tener miedo. Por el pecado, por incumplir con aquello que Dios te ha dicho, porque sabes que no debes hacer eso, pero estás haciéndolo. Y es normal que tengas miedo, pero ahí no hay amor. Si estás pecando es que amas más lo que estás haciendo que al propio Dios. Así que donde hay una razón, he pecado, he cometido error, no puedo verlo cara a cara porque mi pecado me lo impide, así que tengo miedo del castigo de Dios. No de Dios, sino del castigo que puede caer sobre mi vida. Por eso dice, donde el temor lleva en sí castigo. ¿Por qué? Porque no hay obediencia. Si hay temor es porque no hay amor. Si no hay amor no hay Dios. Y si no hay Dios hay un castigo. Y dice, digo yo, que lo segundo es porque no le conocemos. Si yo tengo miedo de Dios es porque no le conozco. No conozco su misericordia, no conozco su gracia, no conozco su perdón, no conozco su sacrificio en mi vida, entonces me da miedo. Cuando tú entiendes que Dios es un Dios castigador y que mata a gente, te entra temor. Pero David era un salmista, David era un hombre que amaba la presencia de Dios, que sabía lo que era la presencia de Dios. Así que yo llego a una conclusión muy sencilla. Él sabía el amor de Dios. Pero quizás, y posteriormente se publica, su pecado. David no estaba al 100%. Es más, si analizas la palabra texto por texto, su finalidad era llevar la presencia de Dios ¿a dónde? A su ciudad. Y dice la frase anterior, dice, ¿cómo va a venir a mí la presencia de Dios? Cuidado. Quizás David estaba un poco así palomo, ¿verdad? Un poco así pecho palomo, en plan, mi ciudad, la presencia de Dios a mi ciudad y a mi vida. Porque David tenía durante mucho tiempo, él malinterpretó lo que era la presencia de Dios. Él la usó como un amuleto. Él dijo, si yo llevo el arca conmigo, Dios me dará la victoria. Porque ya Dios lo había hecho así. Muchas veces, con donde el arca estaba, había victoria. Y digo, ¿no nos pasa a nosotros igual, iglesia? Que tenemos a Dios como un amuleto. Y no me refiero a la cruz que nos gusta llevar algunos, ¿no? O la pulserita.
Me refiero al hecho de decir, Dios me conviene. Perdona, Dios no te conviene, Dios tiene que ser tu todo. Por supuesto que te conviene tener a Dios de tu parte. Pero Dios no es un amuleto que tú pones como una de esto, una postal, ¿no? Una tarjetita con la cara de Dios en tu cartera. Dice, mientras esté aquí, estoy protegida, estoy protegido. Perdona. Dios no es un árbol, Dios no es una energía, Dios no es algo palpable. Dios es poder en tu vida y en la mía. Su Espíritu Santo habitando en ti y en mí. Es el poder de Dios hablando a tu corazón. Es su presencia diciéndote, esto vamos a trabajarlo, vamos a mejorarlo en ti. Y cuando tú entiendes que el plan de Dios es restauración, regeneración y transformación de quien tú eres, entonces no tienes miedo. Entonces entiendes su misericordia, su paciencia contigo. ¿Tiene Dios paciencia contigo? Conmigo un montón. Cada día tiene paciencia conmigo. Y yo cada día que me quebranto en su presencia, como en el día de hoy, le digo, Señor, gracias porque a pesar de quién soy, tú me amas. Y lo repito muchas veces, iglesia, tu pastor no vive en pecado, pero soy imperfecto. Y tengo que acudir cada día a intentar ser más y más como Él. Y es ahí donde me rompe su presencia. Porque digo, ¿qué he hecho yo para merecer tal amor? ¿Qué he hecho yo para que tú me ames? Tú lo has hecho todo para que yo te ame, pero yo no he hecho nada. Al contrario, te he desobedecido muchas veces, te he defraudado muchas veces. Y el Señor dice, yo te amo. El temor obstaculiza su mover en nuestras vidas. Si hay algo que tengas que entregar a Dios hoy, no temas. No temas. Tráeselo porque Él no rechaza un corazón arrepentido y humillado. No permitas que el temor obstaculice el mover de Dios en tu vida. He visto a gente que durante años no han podido adorar al Señor por un pecado, por no perdonarse a sí mismos, por no perdonar a alguien. Y eso se provoca, dice la palabra, una raíz de amargura en tu vida que te impide adorar. Y hay cositas muchas veces sencillitas que no nos damos cuenta. Yo lo prediqué en esta iglesia hace tiempo. Una pequeña sutileza que dice la palabra, una pequeña brechita que puede destrozar tu vida. Una pequeña brecha, y aquí Sergio va a estar de acuerdo conmigo, una pequeña brecha, una pequeña ranura en un submarino, en superficie no pasa nada. Pero cuando el submarino empieza a hundirse, ¿recuerdas que yo te lo expliqué en su momento? Cuando empieza a hundirse, la presión hace que esa pequeña tontería, que es insignificante allá arriba, cuando empieza a entrar en la profundidad de su presencia, eso se convierte en una grieta, se abre y destruye y parte el submarino en dos. Es lo que muchas veces el diablo hace en tu vida y en la mía. Nos suelta alguna pequeña sutileza, alguna cosita, algún pequeño falta de perdón, algún pecadito. Y cuando empezamos a entrar en su presencia, eso empieza a dolernos. Y si no somos capaces de tratarlo, destrozará nuestra vida. Así que no permitas ninguna pequeña cosa, porque el enemigo se va a aprovechar de eso. Y si no se aprovecha el enemigo, en cuanto empieces a profundizar en su presencia, en intimidad, te vas a sentir incómodo. Va a haber tiempos como el que hemos tenido hoy, donde había gente que tocada por Dios, quebrantado en su presencia, se podía casi cortar con un cuchillo, de densa que era. Y hay gente aquí que está teniendo una indigestión espiritual. Está pasándolo mal porque sé que tengo que tratar eso en mi corazón. Trátalo. No tengas temor, tráetelo al Señor. Tráeselo al Señor. Él te ama, Él te quiere perdonar. Y entonces sé libre. Y entonces su presencia viene. Entonces Él se mueve en tu vida. No permitas que el temor obstaculice el mover de Dios. Segundo, el temor obstaculiza no solamente el mover de Dios, sino la bendición de Dios. ¿Qué es lo primero que se pierde David? La bendición de Dios. Dice la palabra en el texto, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a todas sus casas. ¿Sabe qué significa geteo? Carlos, tú no. ¿Sabe qué significa geteo? De Gat. ¿Sabes quién era de Gat? Goliat. Goliat de Gat. Gat es una ciudad llena de gigantes, donde salieron gigantes en contra del pueblo de Dios, pero Dios levanta un remanente en ese pueblo, en esa ciudad de Gat, que después veremos, o no nos dará tiempo de verlo, pero que Dios escoge
Y que son gente que vivía allí, pero que no convivían con aquello. Uy, eso es importante, iglesia. Porque tú y yo vivimos aquí, pero no convivimos con ciertas cosas. Somos parte de este mundo, por supuesto que sí. Comemos, consumimos, salimos, viajamos, nos movemos, pero no participamos de cosas que la zona donde estamos, o la ciudad, o nuestra nación, o nuestra cultura practica. Porque somos de un linaje escogido, de un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes en el Señor, ¿verdad? Este Obed-edom, que por cierto, Obed-edom significa siervo de lo rojo o del rojo, que tiene que ver con varias cositas. Una tiene que ver con el tipo de tierra que había allí y otras traducciones que hay, pero era un siervo. Obed significa siervo, Edom significa rojo. Él era un siervo, un hombre que estaba dispuesto a lo que fuera. Tan dispuesto estaba que cuando el rey dice, tu casa, ábrela, porque me hace falta meter el arca. ¿Recuerdas de dónde sale el arca? ¿De dónde sale el arca? ¿Del templo de quién? De Dagón. Es de vuelta y cuando va de camino dice, vamos a meterla ¿dónde? En casa de uno que vive con los filisteos, de Gat. Vamos a meterla en casa de Obed-edom. De nuevo la presencia en los lugares oscuros. Porque la presencia de Dios, escucha esto, me lo decía el Señor esta mañana, su presencia tiene que estar imperando en los lugares oscuros. Donde hay gigantes, donde hay dificultad, es ahí donde la presencia de Dios tiene que estar. Dice, no, pero la iglesia también, en la iglesia ya está. No en el local en sí, cuando tú y yo entramos somos templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. Y habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero es necesario que saquemos el arca simbólicamente y la pongamos allá afuera, donde quiera que vayamos y que la gente pueda verla, porque es la presencia de Dios, es la unción de Dios la que rompe los yugos que hay afuera del pecado. Pero David lo primero que pierde es la bendición, como dice ahí, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Cuando tenemos temor del Dios que desconocemos, no solamente no hemos entendido el proyecto de Dios para su vida, el mover de Dios en mi vida, sino que toda bendición va a ser obstaculizada, va a ser bloqueada. ¿Dónde podemos romper eso? En la intimidad. ¿Dónde podemos permitir que Dios traiga su bendición? Tratando aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. Tratando aquello que hemos permitido que aparezca. Tratando aquello que sabemos que Dios tiene que trabajar. Déjame decirte, ¿tú crees que la casa de Obed-edom estaba preparada para eso? Eso no estaba planificado, ¿eh? No estaba planificado. Por lo menos la palabra no lo narra. Dice que Uza toca el arca, cae fulminado, David entra en temor, como hemos leído, y automáticamente dice, Obed-edom, llevarla, todo el equipo, venga, llevarla el arca a casa. Yo no sé dónde la puso, si la puso junto a la cama, la puso en el salón, la puso, no sé cómo eran las casas tampoco en ese tiempo, no sé si era como entendemos el concepto hoy en día, creo que no, lo que se entiende que era una zona común y algunas zonas para dormir, pero no era como hoy en día tenemos planta, el garaje, el no sé cuánto, no era así. Y dice que llevó el arca. ¿Ha venido alguna vez una visita a tu casa de repente? ¿Ha venido alguien de repente? Ding dong, sí, hola, Susana, que estamos aquí. ¡Uala! ¿Verdad? Y Susana con su pijama de Snoopy, ¿verdad? Con los pelos así, despeinados. Nada, Susana se levanta así, tal y como está, así se levanta Susana. Y de repente dice, Dani, que estáis Johnny y Elena, que ¿tú has quedado con ellos? No, pero ¿cómo es posible que se cuelen por aquí? ¡Que subimos, eh! ¡Uala! ¿Qué hacemos? Abres el armario, ¡chuf! Metes al gato, cierra, ¿verdad? Prepara, saca las pastitas que tienes guardadas, esconde ciertas cosas para que no se las coma otro, ¿verdad? ¿Sí o no? O sea, ¿qué hago ahora? Muchas veces espiritualmente nos pasa eso. El Señor viene de sorpresa. Hoy el Señor ha venido de sorpresa. Y algunas casas no estaban preparadas. Algunos corazones siguen sin estar preparados. El Señor ha dicho, ¿es tu casa la casa de Obed-edom? ¿Estás dispuesto a que yo entre y habite y more y vea tus vergüenzas? ¿Estás dispuesta a que mi presencia entre y transforme aquello que tú crees que te gusta? ¿Estás dispuesto o dispuesta a que yo entre y vea todo aquello que no te gusta que vea? ¿Será tu casa la casa de Obed-edom? ¿O los prejuicios y el temor harán que la bendición se frene? La casa de Obed-edom es tu corazón.
donde Dios de repente aparece. Me encanta esa palabra en inglés cuando dice suddenly. Es como y de repente. Y hay muchas veces que aparece la palabra y de repente ocurrió esto. Y de repente el Espíritu Santo descendió y de repente la tormenta se calmó. Y de repente... Y analizando esta palabra, como bien sabes, primero me miraba a mí mismo y decía, Señor, ¿es mi corazón la casa de Obed-edom? ¿Es mi casa el lugar donde tú quieres venir a habitar? ¿Y donde tú quieres entrar y traer tu presencia que lo transforme todo? Y levanté ese clamor llorando y dije, Señor, que mi casa sea la casa de Obed-edom. Que mi corazón sea la casa de Obed-edom, como la casa de Obed-edom. Por eso ese nombre ha cambiado para mí completamente. Yo lo conocía, claro que conocía el nombre, le había leído la historia muchas veces. Pero cuando el Señor me habla en esto, digo, wow, Señor, yo quiero que mi corazón sea como la casa de Obed-edom. Que si David preguntó, no lo sé, no sé si preguntó o no, oye, ¿en qué casa podemos meter el arca? Y la gente diría, en la mía no, ¿estás loco? Mira lo que acaba de pasar. Como dijo David, él dijo, no, a la casa, a Jerusalén no vamos a traerla. Mira lo que acaba de pasar. El temor lo bloqueó, lo obstaculizó. Yo quiero creer honestamente, que ahí entre la gente huyendo un poco de la presencia, del compromiso de llevar la presencia a casa de alguno, yo quiero creer que ese hombre dijo, mira, yo soy una persona imperfecta. Mira, yo soy como ese niño con 5 panes y 2 peces. Es lo que tengo. Pero yo quiero la presencia en mi casa. Quiero creer que Obed-edom era un hombre que entendía la santidad de Dios, la justicia de Dios, y que lo que había pasado con Uza era normal dentro de lo que había ocurrido en la enseñanza que Dios habló acerca de su presencia y de quién podía tocar eso y quién no podía tocarlo. Quiero creer que era un hombre que entendía, pero él sabía que siempre habría un lugar en su corazón. Me recuerda a Miriam o a María, la mamá de Jesús. Y concebirás, y ¿yo? Pero si yo soy instrumento escogido, eres tú. ¿Y qué dice ella? ¿Qué dice? Hágase tu voluntad en mí. Le estaba diciendo, no sé cómo vas a hacerlo, me parece una locura porque soy virgen, no tengo relación con ningún hombre, y tú dices que va a empezar a gestarse en mí el Hijo de Dios. No sé cómo vas a hacerlo, pero hazlo. No sé cómo lo vas a hacer, pero tú lo harás, dice el cántico, ¿verdad? No sé cómo lo vas a hacer, pero lo que quiero que quede claro es que estoy dispuesta a que tú lo hagas. Mete el arca en mi casa, porque en mi casa no hay temor, porque estoy confiado de que tú eres el Dios santo, que tú eres el Dios que me ama. Y Dios bendice la casa de Obed-edom. Y la bendice no solamente la casa física, sino su generación. Más adelante, en Crónicas, habla acerca de, el capítulo 26 de Primera de Crónicas, primer libro de Crónicas, habla acerca de cuando David elige, una vez que David lleva el arca a Jerusalén, elige porteros y gente fuerte que estuviera protegiendo la presencia de Dios. Y elige a 62 hombres, entre otros muchos, 62 del linaje de Obed-edom. A Obed-edom, a sus hijos y nietos. 62 hombres, dice, fuertes, fornidos, posiblemente porque en Gat eran muy grandes todos, no lo sé. Hay historias, muchas historias en Gat que varias veces se luchó contra gigantes allí. Y yo me quiero imaginar que Obed-edom, hombre, algo se llevaría en el bolsillo, ¿verdad? Y dice que él, sus hijos y sus nietos, 62 de ellos, fueron, entre otros muchos, nombrados para proteger la presencia de Dios. Y cuando pienso en eso, ¿sabes qué es lo que pienso, iglesia? Que cuando la presencia de Dios está en tu vida, que cuando tú le haces lugar en tu corazón a su presencia, automáticamente tú te conviertes en un embajador de Cristo. Automáticamente tú te conviertes en una persona que declara su palabra, que proteges el Evangelio, que declaras el Evangelio. Pero nada de eso se puede hacer con el temor. Si hay temor en ti, te obstaculiza para moverte. Si hay temor en ti, la bendición se detiene. Y donde hay temor es porque no ha habido intimidad con el amado. Voy terminando con esto. David se perdió la bendición de Dios por tener temor. Obed-edom fue bendecido y los suyos con él porque preparó su casa para Dios. ¿Tú quién quieres ser hoy? ¿Cómo quieres que sea tu corazón? ¿La casa de Obed-edom? ¿O el corazón que tuvo temor y que tuvo miedo y que tuvo pánico
por haber visto la justicia de Dios. No permitas que el temor obstaculice el mover de Dios. Y como dijimos en el punto 1, ni su bendición. Mateo capítulo 24, 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lucas, me encanta lo que dice Lucas, y lo tenemos también creo en el texto, si no me equivoco. Lucas capítulo 12, versículo 35 y 36 dice: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Con qué? Eso no dice la palabra, eso lo he puesto yo. Si te vas a Reina Valera no pone con la verdad. Pero los lomos, ¿qué es lo que era? En la armadura del cristiano, ¿verdad? El cinto de la verdad. Dice: estad ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara encendida. ¿Qué es vuestra lámpara? Aceite, su presencia, la unción del Espíritu Santo. Dice: vuestra lámpara encendida. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. El Señor está a las puertas y Él llama a tu corazón hoy. Y Él requiere que haya verdad en tu corazón, honestidad, y requiere que su presencia esté. Entonces llegarán las bodas. Entonces llegará el momento donde el Señor llegará y te dirá: bien hecho, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor necesita, o ha decidido necesitar, un lugar donde habitar. Y Él quiere habitar en tu corazón. Él quiere que tu corazón sea como la casa de Obed-Edom, donde Él pueda refugiarse, donde Él pueda protegerse, si se puede decir eso, de su presencia en ti. Que Él derrame de su presencia en ti y bendiga todo aquello. He dicho antes que el Señor me habló claramente en estos días, o lo tomé para mí: tú preocúpate de cultivar el aceite, que yo me encargo del fuego. Muchas veces buscamos el fuego, iglesia, el fuego del Espíritu Santo que venga a nuestras vidas, pero el fuego no puede arder a menos que haya combustible. Si tú enciendes un mechero y se queda sin gas, ¿qué ocurre? No hay fuego. Dije antes, si tú enciendes una hoguera y se acaba la leña, el oxígeno y la combustión, que ambos son ruach o ruach kodej, el Espíritu Santo soplando, el oxígeno necesita estar ahí, soplando, ¿verdad? Si no hay nada de eso, el fuego se apaga. Pero en la parábola de las 10 vírgenes y en otras muchas parábolas, y en el pueblo hebreo podemos verlo en Hanukkah, podemos verlo en la menorá, en muchísimas, el aceite es vital. Y el Señor habla acerca de aquella iglesia que tiene aceite suficiente para cuando venga el Señor y que no duerma. Y yo quiero invitarte en este día a que te quedes conmigo en eso. Señor, yo quiero preparar, cultivar el aceite. Ya no solamente comprar un poquito para el milagro. Yo quiero producir aceite suficiente para estar siempre velando a tu venida. Yo quiero que mi corazón sea la casa de Obed-Edom. Yo creo que tú, donde no encuentres donde posarte, te poses en mi corazón. Yo quiero que tú, cuando te derrames en mi vida. Y voy a competir para ser el primero. Yo siempre lo he dicho. Soy competitivo en el deporte. Pero cuando se trata de intentar tocar el corazón de Dios, pego codazos. Y agarro de los pelos y tiro para atrás. Yo quiero ser el primero. Cuando el Señor llame a sus filas y el Señor diga: ¿dónde están mis hijos? Yo quiero ser el primero. Yo quiero correr a su presencia. Y hay de aquel de que se ponga en medio, porque quiero ser el primero, quiero estar ahí. Quiero, cuando el Señor derrame su presencia, ser el primero en quebrantarme, en ser transformado por lo que Él está diciendo en mi corazón. Diles que quiero que cada vez que adoremos al Señor sea imposible no rompernos en Él, porque estamos enamorados de Él. Y te vamos a incomodar. Y digo te vamos porque habrá un remanente, hay un grupo aquí de gente que está entendiendo que tiene que estar quebrantado en su presencia. Y habrá gente que entrará, algunos de aquí ahora, entraréis de forma religiosa. Y el Señor tendrá que romper vuestros esquemas. Y yo declaro, iglesia, que viene un tiempo donde la iglesia será quebrantada para ser restaurada, para ser reformada, para ser sanada y para conquistar aquello que está por conquistar. Y yo lo creo. Y son los intrépidos, los que están locos como yo, que dicen: yo quiero, amamos tanto tu presencia. Hay un cántico que me encanta que dice: amamos tanto tu presencia, solo queremos tu presencia, queremos que te sientas como en casa, con toda tu belleza, toma tu lugar. Es lo que queremos,
Amamos tanto tu presencia, solo queremos eso. Llénanos con tu presencia, tu belleza. Amamos eso de ti, Señor. Yo quiero invitarte que en tu lugar ores conmigo. Yo he escrito una oración y no suelo hacerlo, pero he escrito una pequeña oración que resume un poquito lo que quería compartirte en el día de hoy. Así que me gustaría que en tu lugar, con tus ojos cerrados. Sé que es tarde y sé que hay muchas cosas que tenemos que hacer en el día de hoy posiblemente, pero no creo que te pierdas este momento. Yo quiero leer esta oración que escribí y yo quiero que tú la ores conmigo. Yo le decía, Señor, en este día, te ruego que tu presencia encuentre un lugar en mi corazón. Yo preparo un lugar para ti, para que tu presencia habite en mí, como lo hizo en la casa de Obed-edom. Amén. Te la repito, Señor, en este día, te ruego que tu presencia encuentre un lugar en mi corazón. Yo preparo un lugar para ti, para que tu presencia habite en mí, como lo hizo en la casa de Obed-edom. Señor, y no queremos tu presencia por la bendición que trae como consecuencia. Queremos tu presencia porque te amamos. Queremos tu presencia porque nos encanta cómo eres. Y nos encanta cómo nos haces ser. A pesar del dolor, a pesar de que, como predicaba Isabel la semana pasada, es necesario el sufrimiento para el crecimiento. Pero estamos dispuestos a pagar el precio. Estamos dispuestos, Señor, a pagar el precio del sufrimiento para que tú nos hagas crecer. Señor, porque tú tienes tanto que tratar en nuestras vidas. Tienes tanto que darnos. Tienes tanto que transformarnos. Pero estamos dispuestos a que tú lo hagas. Preparamos un lugar, Señor, especial para ti en nuestro corazón. Para que tu presencia siga habitando y siga transformando aquello que tiene que ser transformado. Preparamos un altar, Señor, de adoración, de intimidad contigo. Te rogamos, Señor, ven. Maranata, ven pronto. Pero entre tanto que tú vienes, prepáranos y enamóranos de ti, Señor. Señor, que en este día podamos seguir cantando ese hermoso cántico, Señor, de que siempre que nos mires, Señor, o siempre que tú nos veas, nos encuentres, Señor, con fuego en el corazón y con lágrimas en los ojos, ardiendo por ti, pero quebrantados y rotos por ti, constantemente pasando por el fuego de prueba. Yo te quiero alabar, Señor, y darte gracias en este día. En tu santo nombre, Jesús. Aleluya. Sabéis que no suelo hacer estas cosas ni que me suelo alargar tanto como en el día de hoy a nivel de horario. Hace un tiempo escuché una noticia de un culto de oración que empezó por la tarde en la hora establecida. Llevan 24 años sin parar. No han parado. 24 horas, 7 días a la semana durante 24 años. Sin parar. La gente entra, está adorando, los músicos están tocando. A las 2 de la mañana llega Nacho, se pone a dirigir. Yo me voy a descansar, a dormir, para ir a trabajar al día siguiente. Él, como tiene libre hoy, puede venir y cubrirme. Después llega Susana y comparte un poco de la palabra, pero no para. Constantemente 24 años. Y empezó un culto de oración normal, entre comillas normal, a la hora de siempre, miércoles a las 8. Y se alargó un día, otro día, o la gente empezó a flipar, wow, ¿qué está pasando aquí? Nadie esperaba. Todavía ese lugar está activo, como fuego ardiente. Así que yo voy a hacer algo hoy, y vuelvo a repetirte, tú eres libre de hacer lo que tú quieras ahora, ¿vale? Y si tienes compromisos, lo entiendo. Pero yo voy a abrir la mesa, voy a abrir el pan, voy a abrir la copa. Tú conoces la palabra, tú sabes que es símbolo del cuerpo de Cristo entregado en la cruz del Calvario, perdón. Y la copa simboliza su sangre derramada por ti. Y la palabra nos enseña de que la noche en la que Jesús fue entregado, Él partió el pan como símbolo de su cuerpo siendo roto.
y lo repartió y dijo, esto es símbolo de mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí, recordándome a mí. Dice que tomó también la copa después de haber cenado, la bendijo y dijo, este es símbolo de mi cuerpo, de mi sangre que es derramada para la remisión de pecados. Haced esto en memoria de mí. Él dice, y yo estaré con vosotros, y eso será un recordatorio de mi venida, de mi regreso. Así que cada vez que lo hacemos, estamos recordando y anunciando la muerte del Señor, pero con la victoria, porque sabemos que hasta que Él venga. Maranata. ¿Sí? Así que yo voy a abrir la mesa. Yo voy a coger la guitarra y un micrófono. Si los músicos me quieren acompañar, perfecto. Y yo quiero cantar este cántico mientras tú pasas al frente, tomas tu copa, tu pan y puedes ponerte donde te dé la gana. Te puedes sentar a la plataforma, te puedes poner un rincón, volver a tu asiento, lo que tú quieras. Pero quiero que tomes la Santa Cena en este día, si tú quieres, a tu manera. Vengas, tomes tu copa, tomes tu trocito de pan